toque de él. Entonces, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muy buenos días en Miami, buenas tardes en Barcelona y buenas noches o madrugadas en Shanghái, en la China. Gracias a Dios, Donizetti Barrios, Carolina y Mónica, por este maravilloso recurso de Internet. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas y los televidentes de vivelaestereo.com. Bueno, ya no pregunto qué tenemos para hoy, porque en realidad desde el día de ayer hemos dejado en vilo, en el aire, pues una pregunta siempre acuciante, siempre importante para responder. Correcto. Y ayer la pregunta que quedaba era que si la Biblia asevera que los hijos de Dios no pueden pecar y que los hijos del diablo pecan, entonces, ¿qué pasa cuando un verdadero cristiano comete un pecado? ¿Dejó en ese momento de ser hijo de Dios y cambió de estatus y se convirtió en ese momento en hijo del diablo? Ahí está la pregunta, Carlos. Sí, bueno, quizás me podrías ayudar porque necesitamos ver con mucha calma, meterle la lupa al texto bíblico específico en el cual nuestro hermano hace referencia. Sí, Primera de Juan, el capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 6. Dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces ahí tenemos la diferencia. El que peca, hijo del diablo. El que no peca, hijo de Dios. ¿Pero habrá algún ser humano, Carlos, que no peque? Bueno, precisamente para eso se nos dio a los hijos de Dios el don de la justicia. Porque Dios no solamente nos ha dado como don la fe y el arrepentimiento, sino también que nos dio una vestidura especial que se llama el don de la justicia. De manera tal de que Él, mediante la obra de Jesucristo, hizo un trabajo completo en nosotros y nos declaró justos, nos hizo justos precisamente para que pudiéramos tener comunión con el justo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que tenemos que apreciar son las palabras hacer o practicar. El que practica la injusticia. ¿Cómo uno practicaba la injusticia antes de ser creyente? Bueno, yo me acuerdo que primero yo me creía justo y entonces practicaba la injusticia en el sentido de que un acto personal errado me iba llevando hacia otro acto personal errado y terminé causando muchas veces en mi vida verdaderos desastres. Mis acciones repercutían en la felicidad de mis semejantes, y para mal, no para bien. Entonces, estas equivocaciones venían de una práctica, de unas pasiones que estaban latentes en mi vida, no regenerada, y entonces eran práctica común, no veía una cuestión censurable en ciertas cosas. Es lo mismo que la gente se complace o es indiferente. Por ejemplo, toquemos el tema del homosexualismo. La homosexualidad a mí, personalmente, cuando yo era inconverso, no me molestaba. Decía, bueno, mientras yo no sea homosexual, peor para los homosexuales, pues, pero no encontraba algo censurable, porque no tenía un conocimiento moral de lo que es la moral y la balanza moral de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, se nos capacita, de alguna manera, Dios, por su poder infinito, invisible, nos hace aptos
para ser iguales a Él. De manera que una de las primeras cosas que nos sucede, y esto es una experiencia que podemos testificar perfectamente cualquier hijo de Dios, es que ya no estamos más interesados en pecar. El campo, el área de interés por el pecado ha desaparecido. Podemos caer en el pecado, podemos tropezar en el pecado, pero nos podemos también levantar de él. De manera que una cosa es hacerlo por tentación o por debilidad o por accidente o porque simplemente estamos todavía en este cuerpo y no estamos controlando todas las cosas sino por fe. Y para eso también Dios ha escogido un sistema de retomar la comunión con Él a través de la confesión de pecados. De manera que una cosa es eso, y otra cosa muy distinta es que nos sentemos, Donizetti Barrios y Carlos Fuchán en una mesa, cerremos el asunto de esta emisora o la dejemos en el aire y vamos a proponer un acto de sedición, el robo de un banco, una calumnia, como calumniar a alguien para destruirlo. ¿Cómo te digo yo? Para obtener más poder. Acabo de ver en las noticias de hoy el caso de una concejal en España que le sacaron un video personal de ella, en la cual pues obviamente es una mujer casada y la compromete con sus cuestiones ante sus hijos, ante su esposo, pero se la sacaron unas personas que la adversan a ella políticamente y la distribuyeron en las redes pornográficas de Internet. Entonces, ella vive en un pueblo de 6.000 personas y lógicamente no ha cometido ningún delito con esto, solamente no ha sabido manejar privadamente su cuestión. No es que yo no lo censure eso, pero digo que hay una maldad en la persona que hizo esto para destruirle la vida. ¿El video es de ella y su esposo o un video de infidelidad? No, ningún video de infidelidad, un video, yo no sé de qué se trata, de verdad, porque las noticias pues no lo dijeron. Creo que era una cuestión de unas relaciones entre ellos íntimas. Una cosa que en realidad hacen todos los seres humanos, porque 7.000 millones de personas pues no están porque sí en el planeta Tierra. Pero a lo mejor es censurable porque no tenía por qué hacerlo, pero desde el punto de vista nuestro es censurable. Claro que sí, porque tenemos una moral muy alta, porque tenemos la moral de la Biblia. Pero estoy hablando del daño que se propuso hacer la persona que difundió ese video, presumiblemente por fines de poder político para lograr que ella renunciara a su cargo de concejal y entonces ya no hiciera más oposición al gobierno de esa localidad. Lo que estoy hablando es que, claro que es censurable una cosa, pero el otro es un pecado que apela a una planificación, a una práctica de maldad. Por ejemplo, los hijos de Dios, es muy difícil que nosotros no nos dejemos convencer por la verdad. La verdad, una vez discutida y entendida, es aceptada por los hijos de Dios. Nosotros no somos como aquellos fariseos que viendo los milagros que hacía el Señor y no pudiendo explicarlos o no queriendo explicarlos, dijeron, este no echa demonios sino por Belzebul, príncipe de los demonios. Y entonces Belzebul es el rey del excremento. Entonces, tremenda comparación que le hicieron al Hijo de Dios, al Creador que estaba libertando a la gente de esos espíritus inmundos. Y el Señor razona, no con los fariseos, porque los fariseos sabían eso. Razona con el pueblo y le dice, oíd y entended. No puede Satanás echar fuera a Satanás porque entonces su casa está dividida y su reino no permanece. Entonces después habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dijo, por tanto os digo que toda blasfemia contra el Padre y contra el Hijo será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. ¿Por qué? Porque es pecar con plena conciencia.
es llamar al bien, llamarlo mal, por antipatía hacia el bien, con plena conciencia de lo que está haciendo. El Señor mismo dijo en otra parte, si dijerais, somos ciegos, no tendríais pecado. Pero vosotros decís, vemos, entonces vuestro pecado permanece. Entonces hay quienes se deleitan en vivir en ese pecado, en ese error, y obviamente esos son todas las personas que viven en el mundo, pues que no han sido regeneradas, aunque hay excepciones de eso. Hay gente que se esfuerza por ser justo, hay gente que se esfuerza por arrepentirse, por cambiar, por no ofender a su prójimo, como una fuerza personal. Pero nosotros, repito, nosotros, los hijos de Dios, nos ha sido dada esa fuerza. Allí está la diferencia entre Israel y la Iglesia de Cristo. Esa es la diferencia. Y aquí el apóstol Juan en su epístola es como meternos en nuestra casa. El Hijo de Dios, al entrar en las epístolas de Juan, ¿cómo te llama Juan en la epístola, Donizetti? ¿Cómo te llama a ti? ¿Cómo me llama a mí? Hijitos. Hijitos, ni siquiera hijos. Hijitos, vengan para acá, yo les voy a explicar cómo es la cosa. Y lo da por enterado y lo da por cierto de que el hijito es naturalmente lo que es. Aquí en las epístolas de Juan no hay términos de condición, sino términos de conclusión. La injusticia no es de Dios, y vosotros que no hacéis injusticia sois de Dios. No hay ninguna frase conminatoria, compulsiva, condicional, no. Todo son una serie de expresiones de conclusión, nunca de condición. Entonces tenemos que entender y tratar de analizar muy bien el texto, porque la Biblia, con todo que es un solo y gran libro, no todas las partes están dirigidas primordialmente a nosotros, los hijos de Dios, sino que están dirigidas, Dios se dirige a Satanás, a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, a los hombres, a Israel, a reyes, a gobernantes, y también se dirige en alguna parte, en alguna porción no muy grande, a la iglesia suya, a su iglesia. Entonces, tenemos que diferenciar. Cuando Jesús dice, llévalo delante de la iglesia, y si no cree a la iglesia, y si desoye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y yo me pregunto, ¿y Jesús no sabía que la iglesia futura iba a estar formada por gentiles? Es verdad, ¿no? Sí. Sí, se queda uno pensando. ¿Cómo dice ténganlo por gentil? Si todos en la iglesia son gentiles. Exacto. O sea que ese mandato no es para la iglesia cristiana. Exactamente. Por eso Jesús, cuando habla con Pedro, le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre lo que acababa Pedro de responder, de que Jesús es el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. ¿Por qué el Señor no dijo, y sobre lo que acabas de decir, he edificado hace tiempo la iglesia? Fíjate bien, sí, edificaré futuro. En ese tiempo en ese momento no hay iglesia, apenas va a existir en un futuro. Exacto, y no va a existir la iglesia, porque la iglesia ya existía, porque le acaba de decir por ahí, llévalo delante de la iglesia. Entonces, ¿cuál iglesia? Si nosotros vemos aquí en Hechos, que lamentablemente en la mayoría de las versiones está mal traducido la parte de Esteban, cuando Esteban dice, este es el Moisés que anduvo con la iglesia en el desierto. No es la congregación en el desierto, porque aquí está perdón, la iglesia en el desierto. Perdóneme, Carlos, ¿sí? Tengo cortes en la señal. Se está cortando la señal en este momentito. Claro. Sí, cuando usted dice, vamos al pasaje de Esteban, ¿correcto? Estamos en el libro de Hechos.
capítulo 7. Capítulo 7. Y entonces usted dice que ha habido un error de traducción allí porque han colocado, ¿en qué versículo? En el 38. Estoy en Hechos 7:38 que dice, Hechos 7:38, este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para dárnoslos. A ver, yo tengo entendido, iglesia en griego es eclesia o eclesía. En el original griego, ¿cómo aparece en el versículo 38 para saber si se traduce al castellano como congregación o como iglesia? ¿Cómo aparece en el griego? En el griego aparece eclesia. Ah, entonces sí debe traducirse iglesia. Claro. ¿Y cuál es la diferencia a nivel teológico? ¿Qué pasa si uno dice la congregación en el desierto? ¿Y qué pasa si uno dice la iglesia en el desierto? Porque eso es algo que uno no se esperaba, que resulta que en el desierto había una iglesia. Sí, exactamente. Lo que pasa es que si cambiamos iglesia por congregación, que hacemos mal la traducción, y en vez de poner iglesia ponemos congregación, estamos guiando al lector erradamente a que piense que la iglesia es algo nuevo que empezó en Pentecostés, y eso no es así. Lo que empezó en Pentecostés fue la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Hay un genitivo allí, la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces la del desierto, ¿cuál es? Porque si después de Pentecostés es la iglesia de Cristo, de Dios, ¿cómo se llamaba la otra? ¿De quién era? La otra, bueno, puede ser, según Apocalipsis, puede ser sinagoga de Satanás. Puede ser la iglesia que estuvo en el desierto, puede ser la iglesia israelita que también se llama sinagoga o congregación. Fíjate, por ejemplo, cómo trata esto el apóstol Jacobo en su epístola cuando dice, si alguno entra en vuestra sinagoga, ¿ve? Sí, en otras versiones dice, si alguno entra a tu iglesia, pero hay que entender que Jacobo es un judío de pura cepa, y que le está escribiendo a judíos. La epístola de Santiago, la epístola de Jacobo, es de un judío para judíos. Entonces le está hablando en ese contexto cultural. Se están entendiendo entre judíos. Entonces, claro, no debe decirle la iglesia como si hablara de gentiles. Seguro que está hablando de que si alguno entra en la congregación de los judíos mesiánicos o en la sinagoga de ellos. Y judíos mesiánicos, quién sabe, porque han venido deformando mucho eso. Yo creo que aquí son las 12 tribus en dispersión a quien Jacobo se remite, en los cuales están las almas adúlteras, y están los ricos opresores, y están también los hermanos, lógicamente. Sí, es verdad, porque cuando comienza la epístola de Jacobo, en el capítulo 1, versículo 1, dice Jacobo, que para algunos es la epístola de Santiago. Dice Jacobo, un siervo de Dios y del Señor Jesús el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea que ahí especifica para quién es esta carta. Exacto, y en 2.2 dice, porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro, aquí no se trata, Donizetti, que el traductor tiene libertad para poner iglesia o congregación, porque el texto griego es muy claro allí y dice sinagoga. Entonces, en griego no dice eclesía, que es iglesia en castellano, ahí dice sinagoga. Exactamente, dice sinagoga. Entonces el traductor debe ser obediente, porque si no se convierte en traidor. Ya. Entonces, traduttore traditore, tú sabes aquel dicho. Sí, italiano. Italiano. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se fijan doctrinas. Entonces es lo mismo que las iglesias de Apocalipsis. Las iglesias de Apocalipsis son unas iglesias que actuaron en cierto momento como depositarias, pero no como destinatarias del texto. Es lo mismo que yo te entregue una carta para Carolina. Claro. Te la entrego a ti, pero la carta está dirigida a Carolina. Tú la guardas y le dices, mira, guárdale esta carta a Carolina unos 2000 años. Una cosa de esa. Y después se la das. Eso es lo que pasó con Apocalipsis. ¿Me comprende? Apocalipsis, en la persona del apóstol Juan, dejó de ser
hijo de Dios por un momento para permanecer hasta que Cristo viniera, no viendo muerte, sino por el Apocalipsis, y se convirtió en siervo. Aun cuando cuando Jesús había dicho, ya no os llamo siervos. Entonces, ahora, en aras de organizarnos, como son las 8:30 minutos ya, hagamos lo siguiente. Termine de explicarme entonces a qué se refiere cuando Jesús habla de iglesia y que si delante de tres testigos insiste en pecar, entonces que lo tengan por gentil y publicano. Entonces, ¿por qué habla de gentil si se supone que la iglesia cristiana está llena de gentiles? ¿Y a qué se refiere iglesia en el desierto? ¿Cuál iglesia? Explique la diferencia con la iglesia cristiana después de Pentecostés y volvamos al tema central, que es, si un hijo de Dios peca, ¿se convirtió en ese momento en hijo del diablo? Bueno, entonces, haciendo las diferencias, uno puede entender cuál es la iglesia israelita, que es la que Esteban se refiere en Hechos, y la iglesia a la cual el Señor se refiere, que dirima los problemas delante de la iglesia. Esas dos, ambas son la iglesia israelita, que es la iglesia que aparece también en Apocalipsis. La iglesia de Dios, perdón, Carlos, en Cristo Jesús, es la iglesia que nos habla el apóstol Pablo. Perdón, vamos a retomar porque ¿sí? Tengo cortes en el audio, se corta el sonido. Bueno, entendimos esa partecita. Usted dice, ojo, una cosa es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la que está para nosotros, la iglesia de los gentiles, de los no judíos, después de Pentecostés, pero antes de esa está la iglesia de la que habla Esteban en el libro de Hechos, que es la iglesia de Dios en el desierto, la de los judíos, de la que habla Cristo en los evangelios y de la que se habla en Apocalipsis. Esa no es iglesia cristiana ni de los gentiles, esa es la iglesia judía o la iglesia israelita. Entonces diferenciamos esas dos iglesias. Ahora usted va a explicar que entonces cuando Jesús dice que ténganlo por gentil y publicano, si alguien persiste en pecar, entonces se está refiriendo no a la iglesia cristiana, sino a la iglesia israelita. Allí vamos, Carlos, prosiga. Sí, bueno, debo aclarar también que la iglesia cristiana está conformada no solo de gentiles, sino primeramente de judíos y después de gentiles. Ah, bueno, o sea que en esta iglesia caben también los judíos, que son los llamados mesiánicos o que se han convertido a Jesús el Mesías. Sí, no, y que, si tienen una separación, eso es un horror de doctrina. Los judíos mesiánicos no pueden tener una separación de los judíos, de los cristianos gentiles, ni pueden congregarse en una forma separada, porque están negando que de ambos pueblos hizo Dios uno, rompiendo la pared intermediaria de que los dividía. De manera que lo que son un remanente escogido por gracia, que Pablo lo explica muy bien, y yo lo puedo decir con la autoridad que tengo de judío. Entonces ellos están simplemente equivocados, primeramente porque quieren hacer rancho aparte, como decimos en Argentina, y eso no es bien. O sea, cuando un judío se hace cristiano, ya dejó de ser judío como tal, y ya es cristiano, ya hace parte de una sola familia. Totalmente, y es lo mismo que cuando el gentil se convierte al cristianismo, deja de ser gentil. Entonces el judío tiene que entender que todas esas simbologías y tipos y leyes, ordenanzas y mandamientos que tenía fueron una sombra para llevarlos a una gloriosa experiencia y una maravillosa realidad por fe que es Cristo. Entonces, yo entiendo que que la religión cristiana ha hecho un consabido daño a través del tiempo, de manera que los judíos han llegado a aborrecer el nombre de Cristo, porque se los mató durante 2000 años en ese nombre, recordemos. Entonces, pero también deben comprender los judíos mesiánicos que tienen que separarse y tienen que abrazar la realidad por la fe, la sustancia de Cristo, y no estar reverenciando las sombras del pasado. Bien, volvamos otra vez entonces, ya son las 8:34. Volvamos a la pregunta. Si un hijo de Dios peca,
entonces se volvió en hijo del diablo. Ya explicó usted que lo que Jesús dice en los evangelios, de que delante de 2 testigos, delante de toda la iglesia, téngalo por gentil y publicano, no es aplicable a la iglesia cristiana, esa es la iglesia israelita. Entonces, ¿qué hacemos con esta pregunta? ¿Se convirtió el cristiano que pecó en hijo del diablo en ese momentito? De ninguna manera, porque el cristiano verdadero, vamos a decir, yo no voy a estar hablando de cristianos falsos ni verdaderos. El cristiano es cristiano. Ya está. Entonces, el que es consustancial, es consustancial. Y se acabó. Un hijo de Dios, un creyente. Ese no practica el pecado, no está interesado. Yo lo desafío a cualquier hijo de Dios que me escriba un correo si él alguna vez, desde que creyó en Cristo, ha mostrado un interés por practicar el pecado. Y verás que nadie lo escribe, que sea anónimo, no importa. Nadie lo va a escribir, porque dice, que es una cuestión de esencia, Donizetti. Es una cuestión de esencia. Dime una cosa, si tú te tomas un vaso de vino, ¿tú puedes decir que estás tomando agua? No. No, porque el vino es vino, no es agua. Y si tomas agua, no es vino, es agua. Entonces, es una cuestión de esencia. Y la cuestión de esencia tiene una pregunta y una gran respuesta para este tema que estamos tratando. La pregunta la plantea el apóstol Pablo y la respuesta viene inmediatamente dada por el mismo apóstol. Y tú ya sabes cuál es, pero yo de todas maneras la voy a decir. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. ¿Cuál es la respuesta, don Isaac? Sí, ahí está en Romanos capítulo 6, versículo 1. Permítame, porque la misma pregunta le hicieron a Pablo, ¿no? Porque de todas maneras, Carlos, piensa en un cristiano muy famoso, Charles Spurgeon, piensa en un Billy Graham, piense en uno muy popular, Benny Hinn, piense en cualquier pastor o líder espiritual que usted admire por su madurez cristiana. ¿Pudiéramos decir que ese ser humano nunca peca? Yo no creo que exista un ser humano que nunca peque. Pero entonces hay que hacer la diferencia, ¿no es cierto?, entre el que cae en un acto del pecado al que practica el pecado como estilo de vida, como norma de vida, sin que le moleste la conciencia en lo más mínimo. Entonces es diferente el que es un practicante habitual del pecado, consuetudinario, al que eventualmente cae en un acto de pecado. Dice Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2 de Romanos 6, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? También alguien alguna vez hacía una claridad en cierto sentido, Carlos, que una cosa es que un cristiano cometa pecados, que fue algo en lo que incidió en un momentito determinado, cayó, a que viva en un estatus que se llama pecado. Porque una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Para una persona que vive en el estatus de pecado, esa es su estatus, esa es su forma, estilo de vida, y vive en el pecado, comete pecados, pero porque él está en ese estatus de pecado. Nosotros hemos sido cambiados de estatus, ya somos ahora hijos de Dios. Entonces ya no tenemos el estatus de vivir en el pecado. Y por eso, entonces, no vivimos cometiendo pecados, aunque eventualmente en la vida de un cristiano pudiese haber pecados, pero no que cambia de estatus otra vez a una vida de pecado, en sentido genérico. ¿Cómo ve usted esa explicación? No, me parece excelente porque está de acuerdo con aquello que dice un poco más adelante el apóstol Pablo en el versículo 12. Mientras tú estabas hablando de esto, mis ojos recorrían esta dificilísima doctrina y en el versículo 12 te aclara y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis a sus concupiscencias. Fíjate, ¿por qué no dice Pablo, no exista, pues, el pecado en vuestros cuerpos mortales? Primero porque los cuerpos son mortales y entonces todavía está el pecado. Pero dice, no reine. ¿Por qué? Porque el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Ok, eso está, espere, verá que eso está buenísimo. Perdóneme, eso es para remarcarlo. Dígame otra vez muy despacio mientras masticamos esas palabras y las comemos. Él dice, ¿cómo es que dice Pablo? Repítamelo.
no reine. No pues, reinar, ya, sí. Entonces usted dice, ¿por qué habla de cuerpo de pecado? Porque aún, en cierta manera, tenemos esa naturaleza, en cierta manera, que no quiero decir algún despropósito. A ver, pienso bien en las palabras que voy a escoger. Sí, tenemos una lucha con un cuerpo de pecado que no ha sido desterrado. Todavía hay un cuerpo de pecado. Entonces, hay una lucha contra él. Lo que Pablo está diciendo es que no reine, que no gobierne, que no sea el dueño el que controla mi vida. Entonces, esa palabra es clave. No reine, pues, ¿qué más? No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis a sus concupiscencias. Correcto. Entonces, depende de uno si reina o no reina. El apóstol Pablo nos da un buen instrumento, porque dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recordemos lo siguiente, ¿cómo fue que nació la Iglesia de Cristo? Fíjate, aquí hay un ejemplo maravilloso. ¿En qué día nació la Iglesia de Cristo? La Iglesia de Cristo nace, bueno, a partir del Pentecostés. Exactamente. ¿Y cuál fiesta era el Pentecostés? Eso celebraba 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Pentecostés. Sí, 20 desde 50. Es una fiesta muy extraña, la fiesta de Pentecostés, porque era un día después del día 49, ¿no? Y fiesta de cosecha. Ajá. Y se presentaba a Dios, ¿qué ofrenda? Panes, era esa la de los panes con levadura. Exactamente, que era la única fiesta en la cual Dios aceptaba de una manera muy rara, enigmática. Sí, porque la levadura es símbolo de pecado, y ¿cómo le van a ofrecer a Dios una fiesta de panes con levadura? ¿Cómo le van a ofrecer una fiesta de pecado a Dios? Era como rarísimo eso, la fiesta de los panes con levadura. Bueno, te das cuenta ahora qué quiere decir el Señor con esa indirecta, que nos acepta como somos, pero somos perfectos en esperanza, somos perfectos por fe. Entonces hay algo en nosotros que nos hace esa nueva naturaleza, nos presenta con una nueva conciencia hacia Dios, que no queremos, no estamos interesados en pecar. Y si pecamos, repito, son pecados en la carne, nunca en el espíritu. Yo no creo totalmente antinatural, imposible que alguien llame anatema a Jesús que tenga el Espíritu Santo. Imposible. Es una cuestión antinatura, ¿me comprende? Sí, es señor. Lo mismo que querer hacer un semental, un ser entre un perro y un cangrejo. No sale, ¿verdad? Correcto. Entonces, esto es algo natural. Entonces, lo que tenemos que entender primero es ese glorioso llamamiento que Dios nos ha hecho y que el apóstol Pedro dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegáramos a ser consustanciales con la naturaleza divina. De manera que antes de pensar en el asunto de no peca o sí peca, tenemos que ver que es una práctica, bien sea del pecado o bien sea de la injusticia. Y nosotros no practicamos, no vivimos en ese estado. Precisamente hoy por eso hay tantos cientos de oyentes, quizá miles de oyentes, que están pendientes de estas palabras porque no están interesados en pecar, están interesados en hacer la voluntad de Dios. Perfecto. Entonces, a manera de resumen, llegó doña Teresa junto con don Horacio, acaban de prender la radio y acaban de escuchar a don Fushán y dicen, ¡ah, mira, está hablando el señor Fushán desde Barcelona! ¿Y de qué estará hablando? Ay, Donizetti le acaba de preguntar que si un hijo de Dios comete un pecado, que si se volvió hijo del diablo, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es hijo del diablo, pero que el que es hijo de Dios no peca porque la simiente que está en él no le deja pecar. Bueno, nos perdimos como media hora del programa, pero en resumen, ¿qué le habrá contestado Carlos Fushán? ¿Qué le decimos a doña Teresa y a don Horacio? Que tiene que diferenciar entre la palabra hacer pecado y la palabra practicar el pecado. Son dos cosas diferentes. Nosotros, porque estamos todavía en estos cuerpos mortales, podemos cometer errores, estamos sujetos a ser tentados y a pecar.
pero no a vivir en el pecado. No nos complacemos viviendo en el pecado como pasaba antes de que fuéramos creyentes. De manera que hay que hacer una diferencia, y yo digo que la diferencia está en pecar y en practicar la injusticia, practicar el pecado o vivir en el pecado, como tú muy bien has señalado, en un estado pecaminoso, en una dimensión de pecado a la cual estábamos acostumbrados antes de ser creyentes. Ese fue nuestro gran cambio de vida. No sé cómo estamos en el chat, si están entendiendo allí, si nos están siguiendo algunos, quizás lo puedas leer, don Isello. Dice Joseph Muñoz Galvis, cuando la palabra de Dios dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado, ¿se refiere a que se lo quita a la persona o que se lo perdona? Bueno, ambas cosas. O sea, que quita, en realidad allí tenemos que hablar un poco, cuando sea oportuno. ¿Te acuerdas que yo mencioné el asunto de cargar el pecado y alejarlo? Sí, señor. Entonces, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, tiene la tarea de tomar el pecado sobre sus hombros y, derramando su sangre, pagar por dar el precio ante Dios y alejar el pecado. Es como el chivo expiatorio que lo echaban en el desierto a Azazel, y entonces salía y apartaba el pecado. Por eso que Jesús padeció fuera de la puerta. Entonces, eso es un acto legal, por así decirlo, del Hijo de Dios. Ahora bien, una vez que está hecha la obra, el Padre se reserva el derecho de aplicar esa sangre derramada sobre la persona individualmente que va a llamar. De manera que podemos decir que Jesús, en su obra en el Calvario, hizo a todos los hombres, permitió que todos los hombres fueran salvables, fueran candidatos a la salvación. En este sentido, Él es el Salvador del mundo, porque deja en libertad al amor de Dios de actuar en su soberanía para llamar a aquellas personas que Él quiere. Después, gracias a esa obra, también hay un juicio. Se le permite al hombre, no al que ha sido llamado, porque el que ha sido llamado no va a juicio, pero aún los que no han sido llamados para ser parte de la iglesia tienen esta oportunidad de presentarse delante de Dios para el juicio, según está escrito en el 2 capítulo de la epístola de Pablo a los romanos. Esto también debe ser entendido como un apartado. Entonces, allí vemos que los justos, pues, son terminados de perfeccionar por la obra de Cristo para que puedan pasar el examen ante Dios. Y eso se les llama los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, la obra de la cruz tiene varios efectos, y estos son algunos de ellos. Uno es el derramamiento de la sangre, y otro es la aplicación de esa sangre derramada. Porque fíjate bien, ¿cómo fue que se salvaron los primogénitos de Egipto? ¿Por el derramamiento de la sangre del cordero o por la aplicación de la sangre derramada? Por la aplicación. Había que aplicarla. En el dintel de la puerta debía estar la sangre aplicada para que cuando pasara el ángel de la muerte en esa noche, donde viera esa sangre, sin tocar a la puerta y preguntar, perdón, aquí vive la familia Pérez, señores, ¿se han portado bien? ¿Han sido juiciosos? ¿Los hijos han sido obedientes? Si se han portado bien, entonces hoy no voy a matar a nadie. Sencillamente miraba, si estaba la sangre del cordero aplicada, seguía de largo. Exactamente, entonces allí tenemos uno que es, pero se necesitaba sangre del cordero, derramar la sangre para poderla aplicar, porque si no hay sangre no puedes aplicarla. Entonces son dos efectos, uno la sangre derramada y la otra la sangre aplicada. Entonces en este sentido Jesús es el Salvador del mundo. Cuando muere en la cruz, hace salvables a todos los hombres, pero en su aplicación Él es, como dice, creo que Pablo, es el Salvador de todos los hombres, particularmente de los que creen. Entonces allí está la diferencia. Creo que más o menos, no sé si quieres concluir alguna otra cosa, pero creo que pudiera responderse la pregunta
la inquietud de nuestro hermano. Está bien, y el tiempo se nos ha acabado, pero quiero leer lo que escribe Antonio Andión. ¿Cómo encaja en esto el suicidio? Y este pecado no es una práctica, y cómo encajamos Primera de Juan 1:9, que nos dice que tenemos que confesar. Entonces, si alguien se suicidó siendo cristiano, resulta que se suicidó, cometió ese pecado, pero como está muerto ya no puede pedir perdón. Entonces, ¿qué hacer allí? A no ser que se demore en agonizar, se da cuenta de que cometió un error, pide perdón, y después de haber pedido perdón, ahí sí fallece. Es un poco complicado ese asunto, ¿verdad? Sí, es un poco complicado, como aquello que se trata de justificar la muerte de Judas, que se cayó y lo prendió una rama y entonces lo enganchó y lo abrió por dos. Esto, primeramente yo tengo una respuesta muy clara, muy directa. Un hijo de Dios no se suicida. Un hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, no se suicida. Bueno, dice María Vallejos Gutiérrez, a mí me decían de que después de que aceptas a Cristo, si pecas, pierdes la salvación. Entonces, según lo que le decían a María es, a las 8, usted es salvo. A las 8:01, tuvo un mal pensamiento porque vio un afiche un poco indecente y tuvo un mal pensamiento. A las 8:04 iba en el colectivo y pidió perdón. Pero a las 8:07 una señora le pisó el callito y usted sintió unos deseos nada santos de darle con un palo en la cabeza porque le hizo llorar, se le escaparon unas lágrimas. Pero a las 8:15 cuando ya se tranquilizó y se tomaba un cafecito, pidió perdón. En ese momento vuelve a salvarse, pero a las 8:40 alguien le hizo algo feo y usted quisiera colgarlo de un árbol. Entonces ya en ese momento volvió al infierno. Nos la pasamos así todo el día, cielo, infierno, peco, pido perdón, peco, pido perdón. ¿Cómo es el asunto? Sí, indudablemente eso me hace acordar a una expresión de nuestro buen amigo, tú lo conoces muy bien, y hermano en la fe, Eliú Monasterio, que dice que algunos predican un evangelio que es una cuerda de un equilibrista, ¿no? Entonces te montan allí sobre las cataratas de Niágara y te dice, vaya por esa cuerda y trate de llegar al otro lado, ¿no? Porque entonces el hombre se convierte en su propio salvador. Sí. Ahora yo le preguntaría a esta hermana lo siguiente, ¿en qué momento se le dio la nueva predicación de que si pecaba se iba al infierno? Porque le tuvieron que predicar que Jesús era su salvador. Entonces, hasta cierto momento, vamos a decir que el día lunes le predicaron que era su salvador. El martes aceptó y el miércoles le dijeron que no era así. Le cambiaron el discurso. Entonces lo que yo quiero hacer énfasis es que esas personas, primero, no son llamadas a predicar el evangelio, porque están predicando un evangelio de obras, donde hacen que el hombre o la mujer se constituya en su propio salvador o salvadora. Porque al final de cuentas, si Jesús lo que te dio en la salvación es una moneda, y te dijo, mi hijo, no la pierda. Entonces, depende de ti perderla o no perderla. Entonces, ¿quién es el Salvador cuando llegas al cielo? Pues es Jesús y eres tú. Son los dos. Es una sociedad. Y la Biblia no dice eso. Quisiera que leyéramos, si tenemos un segundo, una parte muy importante, hermano. Sí, a ver. En Efesios, en Efesios, capítulo número 5, me parece, que habla de la armadura, capítulo número 6, y lo leamos por favor en cualquier versión, y en la Biblia textual, 6:17. Ok, déme un segundito, voy a poner aquí en la Biblia Reina Valera del 60, Efesios 6, 17. Vamos a leer en la 6, 16 y 17. Ok, entonces déjeme corregir. Efesios 6, 16, guión a la mitad, 17, Reina Valera del 60, search, que es buscar, y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice tomar el yelmo de la salvación. En la Biblia textual, Efesios 6, 17, dice de esta manera, y aceptad, ya no dice tomar, sino aceptar, y aceptad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué aquí dice en la Reina Valera del 60 que hay que tomar el yelmo de la salvación y ustedes dicen que hay que, ya no dice tomar sino aceptar? Bueno, nosotros no decimos nada, nosotros decimos que la Biblia dice que hay que aceptar, ¿no? Porque si se tratara de una opinión humana, maldito todo aquel que pone su esperanza en el hombre para salvación, ¿no? Bueno, está bien, porque ¿cómo está en el original griego entonces? Es la pregunta, perdón. Sí, el 17 es se refiere, hay que comparar el cambio de verbo en los versículos 13 al 16, que viene usando el verbo tomar y en Efesios 6:16, la palabra es exactamente 6:16. 8. También está Natalie Gantier diciendo que si nosotros entonces podemos hacer como un yoyo, peco y pido perdón como el yoyo. Pero también estaba Nehemías Herrera diciendo, ¿y qué pasó con el caso de Sansón? ¿Sería como un suicidio también su final? Entonces veo que hay muchas preguntas, se alborotó el avispero, como diría mi abuelita, pero usted iba a leer un versículo, no lo quiero dejar con él preparado. Adelante, ¿cuál iba a leer? No, simplemente que la palabra tiene que ser aceptar. Entonces, cuando nosotros decimos aceptar el reino, el yelmo de la salvación, uno acepta la cosa tal como se la dan, no la puede modificar. Entonces hay personas que se ponen a modificar la palabra porque no la entienden, porque creen que los evangelios, por ejemplo, son gracia. Y los evangelios no son gracia, son ley. Creen que Hebreos es gracia y Hebreos es ley. Creen que Apocalipsis es gracia y Apocalipsis es ley. Creen que Jacobo es gracia y Jacobo es ley. Entonces, por el hecho de que están en una sección llamada Nuevo Pacto, no necesariamente quiere decir que expresan todos la doctrina de la gracia de Dios, que Dios le dio principalmente al apóstol Pablo. Perfecto. Bueno, vamos a dejar esto ahí pendiente, Carlos, y seguiremos compartiendo de este tema. Mire, ya llevo 53 minutos 49 segundos de grabación. Eso significa que nuestro tema de verdad se ha ido largo. Carlos, se le va a enfriar el almuerzo a esta hora allá en Barcelona, España. Gracias por dedicarnos todo este tiempo, porque usted lo hace con tanto amor que valoramos esto que está haciendo. Muchas gracias. No hay por qué, Donizetti Barrios. Yo quisiera llamar un poquito la atención sobre el hecho de que no usemos palabras un poquito pueriles o superficiales. La sangre derramada por Cristo para la eterna seguridad del creyente, tuyo, mío y de quien escribió esa nota, no es ningún yoyo. La sangre es una sangre divina que hizo las paces con Dios para siempre y tomó las previsiones. El Dios que hizo los cielos y la tierra tomó debidas previsiones para que nos vayamos al cielo. No está jugando metra con nosotros Dios, ni está jugando al yoyo. Perfecto. Dios le bendiga y hasta mañana. Será un saludo cordial para todos los radioescuchas de vivelaestereo.com. Muchas gracias. Carlos Fouchant, teólogo erudito bíblico, traductor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, compartiendo a esta hora con nosotros. Ya saben,